Buenos días, queridos estudiantes. Nos encontramos una vez más el día de hoy para aprender algo más sobre el curso de Ciencia y Tecnología. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Como todos saben, ustedes, que las normas de convivencia son muy importantes, ¿no? Tenemos ahí, nos respetamos mutuamente, esperamos nuestro turno para poder interactuar, mantengamos apagados nuestros micrófonos, opinamos de forma positiva y realizamos las actividades programadas. ¿Qué tema veremos hoy? Vamos a ver el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? A ver, Vamos a ver qué son las competencias que vamos a trabajar para este tema, las capacidades de desempeño y el propósito. El propósito describe las características del sistema nervioso central y periférico. Entonces, esto es lo que hoy día tenemos que aprender. Entonces, nuestros saberes previos, ¿qué nos dice? ¿Cómo es el sistema nervioso? ¿Qué funciones cumple? ¿Cómo podemos cuidar tu sistema nervioso? Esto lo van a responder en sus casitas, le van a preguntar. Bueno, decimos aquí, ¿cómo funciona el sistema nervioso? Para poder realizar la función de relación necesitamos el sistema nervioso, que lleva a cabo tareas muy importantes. Una de ellas es analizar. Analiza la información que nos llega al exterior a través de los órganos de los sentidos y también todo aquello que ocurre en el interior de nuestro cuerpo. Ordena, dice, las respuestas necesarias para el funcionamiento de nuestro organismo. Coordina el funcionamiento de los órganos y sistemas del cuerpo, el sistema central y el sistema nervioso periférico. A ver, aquí vamos a poner un pequeño ejemplo. Nos dice que el sistema nervioso actúa de tres formas: analizar, ordena y coordina. ¿Qué analiza? Analiza la información. En este caso, a Juanita recibe un pelotazo, un balonazo, ¿no? Un golpe con una pelota. Entonces, la información va a llegar del exterior, entonces va a analizar y luego va a ordenar de qué manera el cuerpo va a actuar cuando llegó esa información y lo ordena. Quiere decir que podemos sentir dolor o podemos esquivarnos, ¿no? Entonces dice, es una respuesta necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo y coordina con nuestros órganos y sistemas del cuerpo. ¿Qué más? El sistema nervioso se distingue en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Está formado por muchos tejidos, entre ellos está el sistema nervioso. Una de ellas es las neuronas. Son células que forman el tejido nervioso, se llaman neuronas y se caracterizan por tener distintas prolongaciones con las que se transmiten información continuamente. En una neurona se distinguen tres partes: el cuerpo, que es la zona más ancha de la que parten diversas prolongaciones; las dendritas, que son prolongaciones muy ramificadas. A través de ellas, las neuronas reciben la información de los órganos, de los sentidos o de otras neuronas. El axón, que es una sola prolongación más fina y larga, decimos que el axón, que es una sola prolongación más fina y larga que las dendritas. A través del axón se transmite la información a otras neuronas o se envían órdenes a los órganos. Tenemos aquí unas partes de una neurona. Tenemos aquí el cuerpo, las dendritas, que son como ramificaciones, y el axón. Ahora, el sistema nervioso central consiste en recibir información, interpretarla y elaborar una respuesta. Está formado por el encéfalo y la médula espinal. Aquí podemos observar cuáles son las partes, ¿no? Está el encéfalo, que cubre todo, y el sistema y la médula espinal.
En el encéfalo está situado en la cabeza y protegido por los huesos del cráneo. Tiene 3 partes. Aquí pueden observar donde encontramos donde se encuentra el cerebro, el cerebelo, el tálamo y el hipotálamo y el bulbo raquídeo. Vamos a ver cuáles son esas 3 partes del encéfalo. Tenemos el cerebro, que controla los actos voluntarios como hablar y pedalear. Es el órgano del pensamiento y almacena datos y experiencias en la memoria. En la parte principal del cerebro es la corteza cerebral, que constituye el 85% de su peso y es su parte pensante. La corteza es la que razona y nos diferencia de los demás. Tenemos aquí el cerebelo, que coordina los movimientos y controla el equilibrio, y el bulbo raquídeo, que regula la actividad de los órganos internos. Tenemos aquí el cerebelo, el cerebro y el bulbo raquídeo. Luego, la médula espinal. Se encuentra protegido en el interior de las vértebras que forman la columna vertebral. Conecta el cerebro con el resto del cuerpo a través de los nervios periféricos. También ordena respuestas involuntarias como retirar la mano cuando nos quemamos. Entonces, la médula espinal, ¿por qué se llama espinal? Porque se encuentra dentro de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios, que son fibras largas formadas por la unión de axones de varias neuronas. Los nervios llegan a todas las partes de nuestro cuerpo, a los órganos de los sentidos, los músculos, las vísceras, etc. y comunican con el encéfalo y la médula. Hay 2 tipos de nervios, los sensitivos y los motores. Los nervios motores llevan las órdenes del encéfalo y de la médula espinal hasta otros órganos. Y los nervios sensitivos transmiten información desde los órganos hasta el encéfalo y la médula espinal. Podemos observar aquí una vía sensitiva. Ya tenemos acá los nervios sensitivos, nos dice que hay una sinapsis, que es la unión de las dendritas, las neuronas y por último el receptor. Y la vía motora, que es cuando actúa nuestro cuerpo. Acá tenemos las neuronas, sinapsis, y van hacia el músculo. Hay una reacción ahí. Entonces, hemos aprendido hoy y para qué nos servirá el tema trabajado. Es una interrogante que ustedes se van a responder. ¿Por qué es importante el tema que han aprendido hoy? Recuerden que cualquier inquietud, duda que no sepan con respecto al tema o alguna parte de las partes del cerebro, solamente me escribe y yo estaré gustosa en responderles. Chao.